Remember, the 5th of November, the gunpowder treason and blood. I know of no reason why the gunpowder treason should ever be forgot. Y con esas palabras empezamos un episodio especial, y sobre todo especial porque nos da el día. Mi nombre es Abraham Cuellar y estamos en su podcast ñoño favorito, Nerdify. Su podcast ñoño favorito de La Laguna, de México y de Londres de 1997, de un futuro distópico. Y como siempre me acompaña mi amigo Carlos Sánchez. ¿Qué onda, Charlie? ¿Cómo andas? Uf, qué poema te acabas de aventar, inspirador. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Nerdify. Pásenle, se va a poner genial. Teníamos ya esperando este capítulo con muchas ansias. Así es, y de hecho creo que es el único capítulo que en realidad sí habíamos planeado así de, necesitamos hacer esto el 5 de noviembre. Lo padre es que precisamente ahora que están escuchando esto, si lo están escuchando cuando sale, hoy es 5 de noviembre. Así es el día de la conspiración de la pólvora, una fecha que se conmemora allá en lo que es el Reino Unido, un día muy festivo. Ahorita hablamos un poquito más de él, así que como menciona Abraham, se dieron las condiciones para esta gran historia y posterior una película que no le gustó a Alan Moore, pero bueno, ¿qué le gusta a Alan Moore? A Alan Moore no le gusta a Alan Moore tampoco. La pequeña Lulú. Benito Simpson. Así que ahorita entonces ¿te gustó que hiciera tu personaje una persona adicta a la cocaína, gay y no sé qué? Sí, yo lo veo por los golpes. Señor Moore, ¿cuál es su bebé favorito? ¡Ay, malditas corporaciones! Chale. Sí, pero bueno, dentro del contexto que tenemos aquí es que bueno, la historia, ya la conocemos, ya sea por la novela o porque se leyó el cómic. Básicamente esta idea la tiene Alan Moore porque hubo un tema pues importante en Reino Unido durante los 80s, en donde el conservadurismo de allá estaba ganando las elecciones. En ese momento estaba Margaret Thatcher, que le llamaban chavismo. Así es, que le llamaban la dama de hierro. Entonces, pues básicamente lo que veía era que Inglaterra se podía volver una Inglaterra totalitaria, una Inglaterra fascista, ¿no? Recordemos que la parte autoritaria de cuando una derecha es el fascismo, y bueno, de la izquierda tiene sus otras contrapartes, que básicamente pues también va para lo mismo, aunque digan que no. Entonces a él se le ocurre lo mismo que pasó en su momento con George Orwell, contar una historia en un futuro distópico, ¿no? Nada más que la de George Orwell era un futuro distópico basado en atacando el tema del socialismo, y acá está basado atacando el sistema fascista, y sobre todo pues los temas de la raza pura, etcétera, etcétera. Entonces esa es la premisa que tiene V de Vendetta, es contar una historia sobre el fascismo, en contra del fascismo y sobre la anarquía. Así es, muy bien resumido, Abraham. Entonces sí, Alan Moore se inspira para lo que viene siendo esta gran historia. ¿Y dónde la va a salir publicada originalmente? Sale en lo que viene siendo Warrior Magazine, una serie que era una antología así de historias desde 1982 hasta su cancelación en 1985. Allí lo que fue V de Vendetta originalmente eso fue saliendo en blanco y negro, y de hecho no se terminó ahí. Se tuvo que al cancelar la revista, quedó ahí como que la historia bailando. Ya es cuando en unos años después, en lo que viene siendo 1988, lo que va a ser DC la va a ver y va a decir, vamos a adjudicárnosla a nosotros. Sacamos primeramente lo que ya tiene publicado, lo ponemos a color, y unos años después va a salir bajo lo que viene siendo el sello Vértigo. Ese sello, ya saben, un poco más maduro para legendario. ¿Sí? Un poco más para mentes ya más trabajadas, y es donde ya sale a partir de 1993. Ahora sí ya empiezan a salir compilaciones, la historia ya terminada, y esta historia se vuelve ahora sí que un ícono de los cómics, de la cultura pop, y posteriormente vamos a ver cómo la máscara de Guy Fawkes se convirtió en otras cosas. Ahorita hablamos de ello. Oye, y de hecho, un dato curioso dentro precisamente cuando la agarra DC Comics es que al principio había varias casas editoras que querían que Alan Moore terminara la historia de V de Vendetta, pero en su sello editorial.
aquí pues entre que sí, que no, además Alan Moore pues ya había trabajado con DC Comics, claro que ya después los odia a morir. Pero bueno, a final de cuentas Alan Moore cedió junto con David Lloyd ahí para que DC sacara estos nuevos números y estos números pasados, como dijo Carlos, precisamente en este imprint de Vertigo, que me gustó como dijo Carlos, para mentes más trabajadas, o sea, básicamente ya para gente adulta, aunque pues hay algunos de todos modos que por más años que tengan sigue siendo idiotas. Así es. Sí, David Lloyd no podemos menospreciar para nada su trabajo, porque es ahora sí que la contraparte, o sea, uno no puede ser sin el otro, esta historia. Ahí vamos a ver cómo David Lloyd, que ya había trabajado también en Hellblazer, en Kickback, en War Stories, hizo un excelente trabajo. Y como la historia es larga, la historia se puede volver un poco tediosa en algunos momentos, entonces como para si ustedes la van viendo, lo que viene siendo, cada página está dividida en 3 filas y depende la fila varias columnas, pues ya hay mucho texto, hay muchas imágenes que contar, así que cada columna puede ser hasta 5 o 6, o sea, y a veces es una completa, pero sí, siempre va a ser 3 filas. Algo que caracterizaba precisamente los cómics de los 80s y sobre todo Alan Moore. Alan Moore era muy heavy con el texto. Algo que por ejemplo lo comparan no en su totalidad, pero en algunas temáticas con Grant Morrison, aunque Grant Morrison es un poco más fluido con el tema de las viñetas. Grant utiliza los 2 lenguajes, al igual que Alan Moore, para contar ciertas historias, pero no es tan cuadrado, porque por ejemplo tanto V de Vendetta, Watchmen, incluso The Killing Joke, todas las viñetas son muy ¿cómo se llama? Similares, ¿no? Me refiero a, como dice Carlos, están divididas, a veces por ejemplo en 3, en Watchmen están en 4 del 5, pero siempre son las mismas viñetas. Y en The Killing Joke también varía un poquito esta parte de las viñetas, pero siempre son estas viñetitas cuadradas, no utilizan este lenguaje gráfico que utilizan otros autores. Sí, aquí también no hay onomatopeyas, tampoco hay globos de pensamiento, todo se va a ir narrando y de repente un momento podemos ser B, un momento podemos ser B, un momento podemos ser señor Finch, otro, cualquiera de esta parte del fuego nórdico, que es el partido, básicamente el partido nazi, pero no quisieron poner así allá. Sí, no, aquí aunque tiene los colores y todo, hay que ponerle otra cosa, porque si no, censura. Que en ese precisamente los colores se los pusieron más como una referencia en la película, porque acá en el cómic tienen 2 tipos de iconografía, ¿no? La bandera negra es con un fondo en negro y con una N mayúscula azul. Y después tienen, y obviamente eso no lo íbamos a ver en la película. Bueno, no lo vimos como se lo mostraron aquí, porque básicamente era una crucecita en un corazoncito que estaba llameando. Entonces, como que a Les Wachowski dijeron, no, güey, o sea, sí nos da culo, no lo vamos a hacer. Sí, tenemos miedo a la censura y todo lo que esto repercute. Entonces, como íbamos mencionando en un principio, la historia, ahora sí que todo esto está originado de lo que viene siendo la historia de Guy Fawkes, allá para lo que viene siendo el día 5 de noviembre de 1605, quien junto con otros jóvenes católicos que intentaron el asesinato de Jacobo I, para derrocar lo que viene siendo la monarquía, todo este rollo en la llamada conspiración de la pólvora, donde planeaban destruir lo que era el Parlamento británico, allá en lo que viene siendo el Palacio de Westminster. Cuando a Guy Fawkes lo van a capturar, va a ser aprendido, va a ser torturado y posteriormente va a ser ejecutado, pero todo lo que viene siendo su rostro va a quedar ahora sí como un mero símbolo de desobediencia civil, de anarquía, todo ese de en contra de lo establecido. Y como mencionamos, ahora actualmente es utilizado para otro tipo de cuestiones. Pero fíjate, es incluso, no sé si Alan Moore, no las hace las cosas por coincidencia, pero me da risa el que Guy Fawkes en realidad era un símbolo del catolicismo, un símbolo del conservadurismo de la religión cristiana, bueno, de la religión católica, no tanto cristiana. Y acá utiliza la máscara de Guy Fawkes y esos elementos de Guy Fawkes, pero como símbolo de la anarquía, o sea, y está contra el totalitarismo
de un régimen fascista que en su totalidad es meramente católico. Entonces, o sea, es como que esa parte le encanta la ironía y volteó la figura de Guy Fawkes de ser un héroe católico en la Inglaterra de ese momento y un villano para todos los demás, y ahora la volteó como este símbolo de la anarquía. Así es, sí, de hecho, también pues de ahí vamos viendo cómo cada uno de los personajes, creo que aquí entra esa cuestión de que no hay buenos ni malos, porque aquí lo que viene siendo el llamado héroe de la historia es a su vez es un antihéroe, o sea, es un terrorista, es alguien que no tiene miedo de apuñalarte y que si te le atraviesas en el camino te va a eliminar. También vamos a ver la evolución de cada uno de ellos, como también lo que viene siendo el llamado líder, quien llegó a ser tomar ese puesto porque digamos que es un virgen hecho y derecho. Él mismo lo dice ahí en algún momento ahí que va narrando su historia. Pero hasta tiene un amorío con su sistema computarizado, porque aquí hacen precisamente este paralelismo y analogía del Gran Hermano, en donde, por ejemplo, en la película el líder, nada más que ella era Adam Sutler, aquí es Susan, sí, Adam Susan. Entonces, en la película normalmente lo veíamos como paralelismo al Gran Hermano, ¿no? De que su imagen en todas partes y él así, bla, 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 bla. Acá básicamente es una persona así de carne y hueso, donde su imagen no la utilizan tanto como propaganda, sino el tema del partido, el tema de los ideales que quieren poner. Y él básicamente, pues, como gobierna es en este sistema de computadoras y cámaras y todo de vigilancia. Y pues, digo, no es un boyerista, el boyerista es otro cuate que después vamos a hablar, pero se empieza a enamorar de este sistema y le empieza a decir ¿cómo se llama? La máquina de destino. Entonces se empieza a enamorar y V de Vendetta, por ejemplo, B, acá en el cómic, pues está manipulando este sistema y le empieza de repente a dar flashazos de te amo, y el otro cuate se empieza a volver loco y empieza a tener un fetiche bien extraño. Sí, literalmente ahí está metiéndose al sistema y el otro así como que, ok, querida, así hablándole a la computadora, no sé, bien extraña la situación. Pero hasta parece estudiante de sistemas. Sí, ya sé. No nos saquen, por favor. Sí, no lo hagan. No, realmente aquí lo que vamos a ir viendo también a lo largo de esta historia es distintas facetas de lo que viene siendo B, de ser una figura que utiliza mucho lo que es la teatralidad, que desde las primeras páginas vemos cómo utiliza una mano falsa, utiliza gas para esconderse, gas lacrimógeno, y cómo va evolucionando a lo que se va a catalogar como lo que es un terrorista y que quiere inspirar a la gente a que se rebelen contra el sistema. Y por su parte, y vi que en la película la vemos con Natalie Portman, muy bien interpretada, como realmente son dos personajes muy distintos, porque acá, como mencionábamos ahorita Abraham y yo fuera del micrófono, Ivy pasa de ser una persona que tenía su trabajo, una chavita que tiene 16 años y que está trabajando porque pasado trágico y porque sí, y porque tiene que hacerlo. Y acá en la película ya es una chava de unos veintitantos y que digamos que tiene un trabajo pues aceptable, o sea, sí, pero es madura la parte. Sí, o sea, trabaja para lo que viene siendo en la televisión controlada por el mismo gobierno, pero está estable. Entonces acá en el cómic, bueno, en el cómic diagonal novela gráfica, porque también es algo que se discute si es novela gráfica, si no, o solamente cómic, dependiendo ahí la perspectiva. Pero acá en la versión gráfica podemos decir de que ella decide entrar a lo que viene siendo el trabajo de la prostitución, y para su mala suerte en su primer cliente era uno de estos llamados dedos. Exactamente. Y bueno, sí, Vi la rescata, que es una de las tanto en la película como en el cómic. Digo, si en el cómic tal vez se va un poco más brutal, pero Vi básicamente es esta persona que le vale más a los demás. Sí se nota desde un inicio el interés que tiene por Ivy, ¿no?
Incluso Ivy se llega a preguntar tanto acá en el cómic si ve a su papá, porque ella nada más ve a su papá desaparecer y es todo lo que sabe. Entonces a lo que vi pues responde que no soy tu papá, ¿no? No lo es. Pero pues básicamente sí, en las dos la rescatan, nada más que la relación sí es un poquito muy diferente. Por ejemplo, diferente, sí. Vi tal vez es más abierto en la película en algunas cosas, pero ciertamente acá hay más interacción entre los dos y Ivy incluso se muestra más complaciente al principio para poder ayudarle, hasta que pues empieza a matar gente por su culpa. Entonces ahí empieza a haber una estira y afloja. De hecho, Vi sí la deja ir acá en el cómic. Acá en la película pues básicamente Ivy se escapa, pero en el cómic Vi la deja ir. De hecho ella vive un rato con Gordon, que en la película era como otro presentador y que era gay, que digo, estuvo muy bien el tema ahí en la película. Y acá básicamente pues era un mafioso, ¿no? Un mafioso local que terminan matando, y como pues ella ya no tiene nada al momento de que la van a agarrar porque quiere matar al que mató a su amante en ese momento, pues acá Vi la rescata entre comillas y ella piensa que la secuestraron, ¿no? Y empezamos a ver toda esta secuencia que está básicamente igual a la película, en donde pues es como que torturada, la tienen ahí encarcelada, etcétera. Empezamos a ver las cartas de esta chava y todo. Entonces ahí hay un paralelismo muy específico. Sí, el final es demasiado diferente, e incluso hay una escena que estamos platicando Carlos y yo, que a mí en el cómic se me hace muy anticlimática, a pesar de que el cómic tampoco es de mucha acción. El cómic es más de este tema de las ideas, ¿no? No es tanto de acción como en la película, pero acá sí es demasiado anticlimática con una de las escenas finales, y sí me gustó mejor cómo lo hicieron en la película. Sí, hay unas cosas que realmente, como mencionas, son muy bien adaptadas en lo que es la película. Ahorita la carta que mencionas, la de Valerie, una carta muy dramática que realmente conmueve mucho a lo que viene siendo Ivy, y que a la mera hora vamos a descubrir que también ahí tenía algo que ver lo que viene siendo Vi, pero sí y no también. O sea, Vi conoce todo eso, pero lo trágico de todo esto es de cómo en el cómic Ivy se va convirtiendo en lo que viene siendo en víctima de lo que es el síndrome de Estocolmo, porque finalmente se va a terminar convirtiendo en la nueva Vi. O sea, se pone el disfraz, se pone toda la faramalla de ya una vez que muere B, a quien también no conocemos absolutamente nada de su pasado, más que cuando nos relatan cómo estuvo en un momento en lo que viene siendo este campo de concentración llamado Larkhill. Ahí vamos viendo cómo fue el prisionero número de la celda número 5, cómo experimentaron con él, cómo hicieron infinidad de cosas, y que él en una primera instancia nos dan a entender de que está empezando a cooperar, que está fungiendo ahí como en labores de jardinería, y que poco a poco le empiezan a dar lo que viene siendo material ahí como fertilizantes, químicos, amoníaco, y que también empieza a desaparecer, así como que empieza a notar que empieza a desaparecer herramientas, así como que se perdió esto, se perdió esto otro, pero así como que no le dan tanta importancia hasta que tómala. Resulta que todo estaba planeado por Vi, bueno, todavía no es Vi, pero por esta persona, y que está creando ahí napalm y gas mostaza. Sí, otra de las cosas que cambian, por ejemplo, que mantienen algo similar, más bien, es que tanto en la película como acá están experimentando con los reclusos, ¿no? Acá, no me acuerdo la película bien qué era, pero en el cómic era un tratamiento de hormonas, precisamente para hacer a las personas un poquito más buenas físicamente y todo el rollo, ¿no? Entonces, el único que parece que estaba progresando era Vi. Acá no se muestra, obviamente, como en la película, que tiene un rostro deforme o que tiene manos deformes, solamente no se ve. No lo vemos, de hecho, no sabemos nada así, porque ya vemos acá que no quieren a los negros, no quieren a los musulmanes, no quieren a los homosexuales, y sí, efectivamente, como mencionas, en la película sí nos muestran que tiene las manos quemadas, pero en el cómic no vemos, ahí sí que absolutamente nada más. El momento, digamos, más íntimo es cuando está contando todo esto con lo que viene siendo con la doctora Delia Rich, que decía, yo sabía que ibas a venir por mí, y ya empiezan a entablar ahí esa conversación. Sí. Otra, por ejemplo, una de las relaciones que se perdió ahí digo, no era necesaria
en la película por cómo después desarrollaron el personaje del detective Finch. Pero acá en el cómic, por ejemplo, el detective Finch y la doctora Delia sí tenían una relación, si bien no eran novios o algo, tenían una relación así. Sí, exactamente, sí. Entonces, pues a Finch le da como que esa parte de lo voy a hacer por ti, voy a estar investigando esto, bla, bla, bla. Algo que me gustó, cómo adaptaron, porque si bien cuando nació V de Vendetta en el cómic, era una época muy diferente a cuando salió ya la película. Por ejemplo, en el cómic, ¿por qué toma poder estos del fuego nórdico? Bueno, a final de cuentas era en los 80s, en donde estaba el thatcherismo, estaba básicamente la Guerra Fría ya en uno de sus puntos culminantes, en donde todo el mundo pensaba que ya nos íbamos a morir al chorizo en una guerra nuclear. Acá, por eso se desata todo esto, ¿no? Necesitaban una persona con más seguridad que les diera en el tema de la guerra, se desata la guerra nuclear, entonces ahí es donde empieza a tomar el control el fuego nórdico. Acá en la película lo hacen con temas más modernos y que a la gente le conecte más, por ejemplo, que eran terrorismos, ¿no? Acá era terrorismo en el metro, terrorismo en un hospital infantil, terrorismo, no me acuerdo, en otra parte muy específica. Entonces, básicamente utilizaron ese miedo que teníamos por el 9/11. Bueno, más bien que Estados Unidos tenía por el 9/11 y que de hecho en el mundo después se volvió a ver una psicosis masiva con el tema del terrorismo, pues para ver esa analogía, ¿no? De, ok, hay problemas, entonces casi siempre la gente se va hacia lo que en ese momento piensa que le da seguridad. El problema acá fue que, bueno, eso que daba seguridad en la retórica, como en todas partes, empiezan a ver malos más allá de ver la problemática en sí, ¿no? Tanto la izquierda como la derecha siempre ponen sus malos. El malo es fulano, sutana, mengana, perengana. En el caso acá de Fuego Nórdico, pues los malos son todas las personas que no sean de raza aria, todas las personas que no sean heterosexuales, todas las personas que no sean católicas, etc. En el caso de la izquierda, por lo general, siempre son los opositores. Entonces, aquí se cambió, por lo menos en estas, las dos temáticas, pero para el público al que iban dirigido en ese momento, creo que lo hizo muy bien, por lo menos de cambiar esa narrativa, la película de los Wachowski. Sí, así es, la película es muy dirigible, inclusive para la persona que nunca leyó el cómic. Es así como que una película que te entretiene, que también la puedes agarrar un día que estés ahí cambiándole y, mira, si conoces, por lo menos que has visto La Máscara en algún momento, así como, mira, es la película del mono sonriente, o como quieras, o a lo mejor no conoces el nombre del de Anonymous. Ándale, sí, también. No lo hagan, la mera verdad, no digan que es de Anonymous, porque no, que Alan Moore se les va a aparecer en la noche y no es algo bonito. El mago Alan Moore. Sí, no. Sí, que también trae sus viajesotes acá bien cañones, es mago. No, sí, acá, bueno, y también acá, bueno, ahorita que mencionas de viajes, también cuando lo que viene siendo Finch, cuando se avienta un viaje con LSD, que en la película pues, sí, no se ve realmente. Es que me da risa porque es tan Alan Moore esa escena, el uso de drogas recreativas, bueno, no recreativas, pero para precisamente resolver que porque él también lo hace, güey. O sea, sí, ahí como que voy a autorreferenciarme. Sí, ya sé. De hecho, cuando lo estaba leyendo dije, no mames. Pero sí, me da mucho reír esa parte. Algo con lo que estoy de acuerdo y no, por ejemplo, que criticaba Moore sobre la película en sus temáticas, es que él dice que escribió esta novela gráfica para hacer un énfasis entre el fascismo, o sea, el totalitarismo del fascismo, y la anarquía, o sea, ensalzando la anarquía, ¿no? En donde según él, bueno, no según él, más bien la anarquía se supondría que es un sistema en donde no hay liderazgos y cada quien se basa por sí mismo. Claro que Moore pues no es psicólogo, entonces pues es un imbécil en pensar que nos vamos a regir nosotros mismos. Tampoco digo que tengamos que ser totalitarios, pero... Y lo que él critica de la película, que si bien tiene razón, no estoy del 100% de acuerdo. Lo que él critica de la película es que básicamente estaban haciendo un enfrentamiento en vez de la derecha contra la anarquía, sino de la extrema derecha contra el liberalismo. Entonces dice, agarran su narrativa americana de republicanos contra demócratas, obviamente pues nada más diversificada en el tema de la película,
pues para dar a conocer su punto. Dice, si hubieran que, dice, no está mal, pero pues que mejor lo hagan con sus temáticos y no con las mías. Estoy de acuerdo que sí lo hicieron así, porque sí, la película sí es de ideas revolucionarias contra lo antiguo. Y acá se ve como un liberador, como el revolucionario, el mártir, bla, 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 en la película, más que como el terrorista anárquico, ¿no? Porque acá les invita en el cómic a que cada quien sea su propio jefe, y acá nada más les invita es álcense contra el gobierno. Sí entendió bien las dos cosas, sin embargo, algo que creo que se quedó dentro del espíritu en el cómic y en la película es que como personas, como ciudadanos, no debemos de darle carta blanca a ninguno de nuestros gobiernos. Creo que para mí ese es el tema central de esto. No es tanto para lo que, aunque Alan Moore haya querido meter los temas que haya querido meter, para mí es más esto, o sea, hay que hacer que las personas que nos están gobernando y a quien les elijamos, que nos rindan cuentas más allá de temas de anarquía y más allá de temas de liberalismo o conservadurismo. Sí, así es, porque también cuando se llega a un momento de anarquía en la sociedad, es que realmente estás del nabo y le das carta blanca a cualquiera para que puedan hacer ahora sí lo que quiera, ahora sí con el pretexto de que no hay gobierno, que desobediencia civil, demás y asaltas, robas, etcétera, con esa, ahora sí que con ese escudo, cosa que también pues no está nada chido. Uh-huh. Y sí, ahorita que mencionas lo de que viene siendo de Alan Moore, ahora sí que lo que viene siendo el director, que viene siendo Joe Silver, él dice que sí se sentó tanto con Moore y con David Lloyd para ver, mira, así va a tratar este rollo, y que en un momento el mismo Alan Moore también se mostró así como que algo entusiasmado, se mostró así como que bueno, interesado, vamos a ver qué van a sacar, pero que pues Alan Moore a fin de cuentas, y ya conforme fue ahora sí que adaptándose, es cuando Moore ya no quiso ni que apareciera su nombre en los créditos, y ha hecho cosa que efectivamente ya cuando termina la película vemos ahí en lo que dice, basada en la novela gráfica ilustrada por David Lloyd. Amor, no, sí. no parece. Y cosa que básicamente es ya casi cualquier adaptación que se haga de los trabajos de Alan Moore, o sea, él de hecho ya pide que no lo referencian. Obviamente Warner dice, ok, haremos lo que tú quieras. Ok, así que no te daremos regalías, idiota. Ya sé, o sea, a él no le gusta el dinero. Se nota. Otra cosa que tampoco el baño. Otra cosa que también es que Moore mismo dijo que las adaptaciones que hay o que hace Hollywood, pues ahora sí que deben evitarse a toda costa, porque en sus propias palabras, aquí sobre todo en vi, era que el guión era basura, así literalmente lo dijo. Entonces lo que viene siendo David Lloyd es así como que es un poco más sensato, porque él en algún momento en una entrevista dijo que pues ok, nosotros no éramos inocentes, o sea, nosotros ya sabemos que al ceder los derechos de nuestra obra, sabemos lo que van a hacer, o sea, la van a adaptar para llegar a más público, o sea que no estaban... No se haga pendejo, Alan Moore. Sí, o sea, en pocas palabras. Así o sea, fíjate que es algo que considero muy sensato, así como tú dices de David Lloyd, porque sí, o sea, a final de cuentas, tú vendes los derechos para que la adapten, y obviamente ya no está mucho en tus manos. Es padre cuando, por ejemplo, se adapta una historia a cualquier otro medio y que la persona que es creadora, una de dos, o es consultora y sus... ¿Ayuda en el guión? Exactamente, ándale, sí. Ándale, una es que es consultora y ayuda en el guión y que sus recomendaciones tienen peso, y la otra es que escriba específicamente el guión. Por ejemplo, la adaptación de Ready Player One, que en algún momento platicaremos de eso, el guión sí lo escribió Ernest Cline. Uh-huh. Sí, obviamente varía de muchas cosas del libro y que por obvias razones no iban a aparecer en la película, pero sigue manteniéndose la esencia. Lo mismo en muchas otras adaptaciones. Lo malo es cuando de plano nada más agarras casi el nombre del material y todo lo demás lo echas por la basura. Sí, haces una piltrafa de lo que realmente era. Sí. Y cosa que Moore, sí, por ejemplo, en su obra, la de From Hell, sí salió muy... Ahora sí que meramente decepcionado. También en la de, ¿cómo se llama? La gente extraordinaria, la Liga de la Gente Extraordinaria. Ah, sí, no, ahí casi los quería matar, el pobre. Digo, o sea, está padre la película, está entretenida, pero para todo lo que él llevaba, sin nada que ver. Sí, no, ahí realmente sí Moore tenía toda la razón del mundo. Sí, dice, no, pues sí, mátelo, señor Mordele.
No, Moore con un arsenal, así que ya se los cargó la chingada. No, qué caray. Sí. Fíjate que ahorita que mencionamos obras de Moore, algo que ha faltado es Swamp Thing, aunque ya lo vimos poquito en esa serie que salió primero, ¿por quién fue? ¿Sci-Fi? ¿Space? Sí. Y posteriormente por Warner, pero ya no le han hecho nada más. Sí, sería bueno que la apliquen bien. Incluso tienen hasta 2 adaptaciones de Swamp Thing en la pantalla grande. Medio X, medio chafas para la época. Pero bien. De hecho, no les tiran hate la mayor parte de la gente a esas adaptaciones, aunque son de bajo presupuesto. Y sí, Swamp Thing hasta parece que la embrujó Moore, porque siempre ha tenido esa suerte, ¿no? Acá en Warner, de hecho, la gente, a pesar de los pocos capítulos que tenía, la gente la aclamaba mucho y de repente, le pasaron la guillotina y la mataron. De hecho, es una de esas... me sale la parte como que general de toda la historia de Moore con Swamp Thing. No me la he aventado. De Swamp Thing he leído más del creador de Lane Wayne que de Alan Moore, pero siempre casi todos los elementos que hacen de Swamp Thing son básicamente todos los elementos que introdujo Moore en esa historia, y que estaría bien después platicar de eso, porque tiene muchísimas cosas muy específicas ahí que están muy muy buenas. Y creo que dentro de sus cómics de superhéroes, más allá de, porque él dice que no le gusta la de Killing Joke, es como que su trabajo, su mejor trabajo, ¿no? Porque sí tenemos el de Superman, ¿cómo se llama? ¿Qué pasará con el hombre del mañana? Sí. ¿Qué le habrá pasado al hombre del mañana? Que también está buena la historia, pero yo creo que la más icónica o la mejor, el mejor trabajo más bien de Alan Moore es precisamente en Swamp Thing. Wow, así de plano. Sí. Muy bien. Así que ojalá un día podamos ver a Swamp Thing ahora sí que al 100%, o lo que más se le pueda acercar a ese porcentaje. Sí. Entonces, ahorita volviendo un poquito a lo que viene siendo la película, ahorita sí me gustaría... El cast realmente le acertaron. Creo que es un cast muy bueno, con, ya mencionamos a Natalie Portman, a Hugo Weaving, quien hace a B, y obviamente no lo vamos a ver nunca su rostro, y que es perfecto, o sea, su voz transmite al 100% lo que él quiere. O sea, vemos un B, pues ahora sí que un poquito diferente a lo que es el del cómic, porque el del cómic es un poco más loco, está más zafadito, y acá sí, digamos, tiene algunos... Es una persona cuerda. Ajá, ándale. Digo, más cuerda de lo que puede ser, pero puede ser, sí. Y sobre todo, bueno, creo que en ambos es una persona culta, más que el promedio, porque ya sabemos que aquí en este futuro distópico, que en lo que es 1997 en el cómic, y en la película, que está ambientada, pónganle, entre 2025 a 2038, ahí en el año que ustedes quieran, porque nunca especifican. Ay, ya mero. Nunca especifican qué año es. Vemos cómo lo que viene siendo el líder, Adam Sutler, realmente barrieron con toda la cultura, con los libros, con películas, con música, pinturas, con el mismo Corán. También así está prohibido en Reino Unido. Y cómo lee por placer, sabe música. Sí, sabe música, se inspira en lo que viene siendo El Conde de Montecristo. Es su película favorita, de hecho, El Conde de Montecristo. Sí. Que eso nada más es acá en la película. En la película, porque acá básicamente muchas de las cosas que agarran o elementos que agarran es de Fausto, de Sí, de Fausto. Werther. Ajá, sí, Fausto. Acá en el cómic. Ahí se alcanzan a ver, hay unos libros de Shakespeare y así, entre otras obras. Pero sí, vemos a lo que viene siendo B de película, una persona bastante culta. Y como tiene ahí, como en el cómic está cuando Ivy ve por primera vez la rocola de él. Miren, una rock and rolla. Y ve, se llama rocola, estúpida. Bueno, es que Ivy no fue a la escuela. O sea, en algún momento nos lo ponen ahí de que... No, si bien no es una persona analfabeta,
no terminó sus estudios. Creo que a lo mejor tiene sus estudios primarios solamente, pero porque la vida ahora sí la obligó a más que nada a trabajar. Sí, y básicamente lo que tú estabas comentando sobre que les prohibieron la parte de la cultura, les quitaron todo, es uno de esos medios de control que tienen estos regímenes totalitarios, ¿no? La cultura que te dan es la cultura que está controlada, la cultura que te quitan es lo que ya hay y que te va a hacer pensar un poquito diferente. De hecho, dentro de los libros que tiene acá en el cómic y que se pueden ver, son incluso están muy diferentes las temáticas, porque por ejemplo trae el libro de Utopía de Tomás Moro, que básicamente es un tema más pues, ¿cómo decirlo? Positivo y un poquito más conservador hasta cierto punto, porque es un tema muy humanista. También tiene temas de marxismo, tiene diferentes libros, por ejemplo, si mal no recuerdo, por ahí había visto uno de Platón o algo así. Pero sí, o sea, como que acá se ve que después de leer sus diferentes puntos de vista sobre temas de gobierno, crea el suyo, ¿no? Bueno, o más bien llega a la conclusión de que es el tema de la anarquía. E incluso ya cuando ves esta Ivy, está en la Galería de las Sombras, que se me hace un nombre genial para una guarida. Ah, sí, la Galería de Sombras. A final de cuentas, él va educándola. Ella empieza a leer, empieza a conocer más de música, de libros, etcétera, cultura general. Entonces, eso obviamente en la película no se ve mucho más allá de ver ciertas películas viejitas, pero acá sí se va notando el cambio paulatino. Al principio la ves bien normal y luego después la ves con libros y cuando empieza a tener estos diálogos con B que son un poquito diferentes. Sí, así es. Ivy se vuelve un poco más culta y cómo esto también le va ayudando en el día a día. Y ya, bueno, como mencionamos acá en lo que es la película, ya es una mujer un poco más madura y que pues, trabaja para lo que viene siendo esta, ahora sí que televisora que mencionamos ahí, controlada por lo que viene. Bueno, no controlada, pero ahora sí que el líder o la cara, ¿verdad? Luis Protero, quien en el cómic coleccionaba muñecas. Sí, se me hace muy estúpido porque incluso todos los demás se burlan de él y dice, no, es que déjame decirte de las muñecas, así como el cuate que es crossfitero o los que son veganos, entonces más o menos por ahí. Sí, ya sé, así bien raro, y de hecho cuando Vi destruye sus muñecas, él así como que queda en estado de shock, bien así, ¿qué le pasa a este sujeto? O sea, sí entiendo, güey, o por ejemplo, no sé, si alguien llega a quemarme, no sé, mi computadora o mis libros o los discos que tengo de colección, pues sí me va a quedar, hijo de tu puta, pero no me va a traumar, güey. Así como o sea, termina, digo, no me lo hagan, por favor, pero pues no me va a quedar traumado, güey. Y al final, ¿cómo recibe, no sé, una especie de lavado cerebral? Porque queda ahí casi el güey convertido en una muñeca, hablando nada más, ¡mamá! O sea, dices, ¿qué pedo con ese loco, güey? Sí, y por ejemplo, incluso los asesinatos que comete acá son iguales que en la película. En el cómic y en la película. Algo que me gustó, por ejemplo, de la escena cuando está con el padre, bueno, con el obispo, es que la cama, Anthony Lellman, ajá, en la cama en el cómic se ve unas sombras que parece pentagrama, entonces, wow, bueno el simbolismo, ¿eh? Sí, de hecho, ya ves, es un obispo, bueno, primero padre en lo que fue cuando estaba ahí en Larkhill y posteriormente obispo. Y ya era un padre lascivo porque veía la misma Gloria Sorich con así de que ¡ay! Sabrosona. Sí, yo también vería así a Teleporta. Ok. Entonces este obispo pedófilo pues, recibe lo que viene siendo su castigo a manos de P. Cuando sí, que llegó esta Natalie Portman así vestida como niña. Aunque el cuate dice, ¡ay! Eres más grande de lo que esperaba, pero lo acepto. Es una criatura del Señor, algo así. Estoy feliz y enojado. Ya sé. Y porque también acá fue, digamos, también se maneja un tema de virus, de que también que arrasó con mucha de la población del Reino Unido, así con virus ahora que están muy, muy de moda. Acá también se maneja ese tipo de cuestiones. Acá lo que fue el padre Lillman ayudó en ello también. Muy profético el pedo. Sí. No, de hecho sí, que fue el año pasado también. Estas son las comparaciones entre la obra de B y el año 2020, así que no mamen. Bueno.
Fíjate que otra de las cosas un poquito diferentes al cómic y a la película es los blancos que decide Vi para destruir. Por ejemplo, en la película, el primero es el Old Bailey, que es este palacio de justicia de Inglaterra, que primero lo explotan. ¿Sí? Y su blanco final ya nada más son destrucciones. Al último es el Parlamento, ¿no? Acá fue muy diferente. Por ejemplo, incluso las destrucciones fueron más y fueron en días diferentes aparte del 5 de noviembre. Por ejemplo, el Parlamento fue lo primero que pudo destruir el 5 de noviembre, digamos del 97, que era ese futuro distópico. Después, el 12 de diciembre del mismo año, destruye el Old Bailey, que es esta corte de justicia. El 5 de noviembre del 98 termina por destruir Jordan Tower, que es básicamente la torre de control del gobierno. Y después, más Downing Street, que es la última que destruye, que creo que por ahí del 7 o 6 de noviembre, porque ya sé, el siguiente año, es básicamente la calle en donde vive el primer ministro en Inglaterra, que bueno, pues acá sería el líder, y que es como que el centro del gobierno, ¿no? Entonces va destruyendo sistemáticamente, por ejemplo. Incluso hay una escena cuando va a destruir el Palacio de Justicia, el Old Bailey, que me gusta un chingo, en donde parece que tiene un diálogo con la imagen que se ve ahí, que es esta mona con la balanza, la espada y que está ciega. Sí, entonces tiene un diálogo con ella, en donde dice, es que tú eras mi amante, yo te amaba, pero tú me engañaste y te fuiste, bla, bla, bla. Ahora encontré una nueva amante, encontré la anarquía esto, bla, bla, bla. Entonces tiene un diálogo muy interesante. Sí, con la señora. Es bastante loquito, obviamente. Y ya después le explota la chingada, ¿no? Pero sí, ya sé. Pero sí tiene sus chisbolinismos. También cuando lees esa parte que estaba ahí hablando con la que diciendo la señora Justicia, dices, oh, amigo, usted no está bien. Ya sé. Sí, porque le está diciendo, oh, yo tengo una nueva amante, se llama Anarquía. Sí, de que Okay. ¿Ese es tu héroe? Ándale, casi. Otra, por ejemplo, la diferencia entre el cómic y la película, que se entiende que el cómic tiene un poquito más de campo para poder trabajar con eso, es las relaciones de los personajes, porque la película te los presenta a los antagonistas, salvo a Finch, como personas Sin escrúpulos. pues ya nada más los malas y ya. Acá también son malos, pero te va presentando las relaciones. Exactamente, sí, te va presentando las relaciones, como incluso dentro de el cuerpo de gobierno, porque si es un cuerpo de gobierno, cada parte del cuerpo simboliza algo. Por ejemplo, los dedos son la policía, la nariz son la fuerza detectivesca, los ojos son todos estos que andan la videovigilancia, la boca es esta parte pues de toda la narrativa que trae el gobierno hacia la multitud, que son los medios de comunicación. La oreja también es un tema de vigilancia, ¿no? Entonces, a final de cuentas, tienen incluso sus propias rencillas dentro del gobierno. Cuando el líder, Adam Susan, empieza a, pues, poco a poco caer en la locura y empieza a dejar de ver una realidad, todos se van peleando un poquito el poder para cuando este cuate caiga, ¿no? Que al final de cuentas en el cómic lo termina asesinando la esposa, bueno, viuda de uno de los que ahí mató Vi. Y que incluso, pues, lo único que podemos ver de ahí es que todas las relaciones interpersonales entre las personas terminan mal. O los asesinan, o se engañan, o hay pleitos familiares, o se golpean. Sí están medio loquitos. Por ejemplo, hay un cuate ahí que es bullerista y que prefiere irse los domingos a ver lo que está haciendo la demás gente para hacer sus fechorías y juntarse con Manuela, que hacerle, porque incluso hasta su esposa saliendo de la iglesia le dice enfrente de sus amigos de que no, yo sé que te quieres ir aquí para ver a las personas de eso, en vez de hacerlo tú y yo. ¡Ay, señora, cállese! Ya sé, realmente. Si mal no me equivoco, estás hablando ahí de Derek Hammond y de Rosemary. Ajá, sí. Que es la que asesina a lo que es el líder. Que de hecho se me hizo una muerte así como que muy tonta cuando matan a líder, porque la mujer se acerca así muy fácilmente a Adam Susan. O sea, ¿dónde estaba la protección? ¿Dónde estaba ahora sí que el resguardo? Le dispara en la mera carota. No, y qué casualidad que fue ella la que se paró directamente ahí y que Adam Susan dijo, me voy a parar para saludar a mi gente. Ándale, sí, así de que... O sea, y porque esta chava también, mira, ya no me conoce. Y el güey así como que, oiga, veo mucha gente a diario. No puedo acordarme de todo. Sí. Y porque, de hecho, también esa parte en lo que viene siendo en la película, no la retratan. Creo que también porque no era tan necesario.
porque ahí lo que viene siendo el matrimonio de los Almond era disfuncional. El güey la golpeaba, el güey la torturaba psicológicamente, le pone una pistola en la cara así de que y le dispara, pero dice, hoy no, una pistola descargada. O sea, el güey así como que la tiene ahora sí toda la pobre mujer ahí toda mancillada. Ya es cuando esta chava, cuando muere Derek Almond, ella queda meramente, ahora sí, sin nada, porque de hecho ni siquiera recibe ninguna pensión. O sea, ella tiene que... sí, se vieron bien culeros. ¿Sí? Porque incluso así te lo ponen en el cómic, o sea, te ponen la carta de no le podemos dar esta pensión porque bla bla bla, y dices, güey. Bueno, Alan Moore está retratando muy bien la parte burocrática. Ajá. Y de hecho ella tiene que recurrir a bailar ahí en un centro nocturno. Y así que pues tiene que buscarle cómo... Tiene que buscar ahora sí cómo perseguir la milanesa, el pedazo de carne. ¿Cómo se dice para esa frase? La chuleta. La chuleta, tiene que perseguir la chuleta. No, sí, básicamente cualquier hombre que se acercaba a ayudarla era básicamente porque quería algo. Ajá. Entonces, digo, empatizas con ella. Digo, ya con los demás no tanto, porque si algo te deja bien claro el cómic es que todos son pues una mierda de personas. Sí, todos son bien culeros. Tanto los buenos entre comillas como los malos. Sí, es lo que mencionaba en un principio. Aquí no hay buenos ni malos, simplemente son personas y cada quien quiere jalar agua para su molino. Mismo B no es ni la mejor de las personas con la que te quieras relacionar. Así que acá vamos viendo cómo cada quien tiene sus rollos mentales y que no, realmente ninguno es de fiar. Sí, que eso es dentro de la novela algo que me gustó. Que a final de cuentas sí te da en contexto de que la gente pues está mal, lo único que puedes hacer es tratar de valerte por ti mismo, ¿no? Que digo, van dentro del tema de la anarquía con Alan Moore. Obviamente la película pues es va hacia un mercado muy específico, entonces pues tiene que presentarte más a B como un héroe, ¿no? Ahí como esta persona inocente que perdió su inocencia pero que ahora puede salir adelante y que está liberada. De incluso Finch te lo presentan más como que es parte de la policía investigadora, pero que al final sabe que está haciendo algo mal y a final de cuentas acá, pues ve como Ivy manda a B a su funeral vikingo, que eso también me gustó un chorro, y a final de cuentas pues se quedan ahí. La diferencia con la película, por ejemplo, y en el cómic, es que pues Finch es el que le dispara a B. En realidad no hay esta confrontación con los otros elementos y con Creedy. Finch le dispara a B porque pues estaba básicamente también checando todo el tema, todo lo que había pasado, todo el pasado de B por Delia, bla bla bla. Y acá pues básicamente nada más se asusta, le empieza a disparar y dice, lo tengo. Y ya después de ahí como que tiene como que este cambio de conciencia bien extraño en donde, bueno, pues sí sé dónde está pero no les voy a decir, y pasa esta pero no les voy a decir y ya me voy yo. O sea, es algo que no me gustó al final de cuentas cómo terminó Finch acá en el cómic, porque pues básicamente se me hace muy extraño que después de disparar a B y después de hacer las cosas ya no haya sido consecutivo con sus actos, ¿no? Consecuente. Ya le disparaste, ya dices que está muerta, entonces bueno, ¿dónde está la guarida para que podamos pues parar todo este pedo? Y básicamente Finch pues ya, o sea, como que tiene un cambio, termina yendo. Sí, tiene un cambio de corazón ahí bien extraño. Entonces son cosas que no me terminan de gustar todavía del cómic. Sí, así como que hay Alan Moore, no, Moore aquí como que le falló. Sí, como dijo, ¿cómo terminó este güey? Se fue a su planeta. Ya sé, no, la obra meramente es muy disfrutable. Sí hay que darle bastante, hay que darle tiempo, porque en algunos puntos sí tienes que volver a leer, porque así como que, cabrón, a ver, esta parte cómo la dijo. Sí, en algunos rollos se vuelve un poco densa, que la película, si la ves antes, te va a facilitar bastante. Sí. Porque te pone ahora sí un panorama un poco ya más general, porque si la agarras así de cero, así, güey, no, mejor para después. Entonces creo que sí es muy recomendable ver primero la película y ahora sí ya lo que es la obra que sí le gusta a Moore, la suya. Sí, algo, por ejemplo, que me gusta mucho de la película, de los simbolismos que utilizan, que si bien el cómic no deja de usar sus ciertos simbolismos, pero acá, por ejemplo, se ve más claro ese simbolismo. Después la explosión, por ejemplo, en el parlamento, en la película, se van viendo todas esas personas
cuando se empiezan a desenmascarar todos con la sí. de B. Que acá el cómic jamás les regala cosas. El de la película es chido porque sí les regala. Tiene dinero, ¿eh? Sí, oye, bastante. Acá en el cómic te dicen cómo puede hacer varias cosas. Porque pues básicamente lleva años preparándose y hackó al gobierno y bla, bla, bla. Acá, después de que le regala estos disfraces y que se van quitando los disfraces cuando explota el parlamento, se va viendo este simbolismo, ¿no? De que fue un triunfo para todas las personas que estaban ahí y que estaban muertas, porque vemos a la niña que sí aparece en el cómic, pero nada más en ciertas viñetas y se acabó. Vemos a la niña que le dispararon en la calle, como que ahí está representada su imagen, ¿no? O sea, a pesar de que ella fue muerta por este gobierno que fue represor, cuando explota el parlamento, este simbolismo de la liberación, se ve a ella, se ve, por ejemplo, a Valerie y a su esposa, se ve todas estas personas que durante la película fuimos viendo que fueron asesinadas o que supimos que fueron asesinadas por este régimen, se ven representadas, ¿no? El simbolismo de los muertos presentes en la explosión, y que algo que te da a entender es que a final de cuentas B son todas estas personas. Sí. B, tu padre, tu madre, etcétera. Y lo cuenta Ivy, acá obviamente lo cuentan diferente en el cómic, pero básicamente es lo que te tratan de dar a entender con B. Y que incluso Alan Moore puso, hay un libro que se supone que B está leyendo, que es de Thomas Pynchon, que se llama B, así el libro nada más. Y pues básicamente la temática es de quién es B, de ese libro, ¿no? B es una figura así, B es una figura así, ¿quién es? Y qué es lo que te trata de dar a entender el cómic y la película. B somos todos, B eres tú, es fulano, es sutano, es mengano. Entonces B pueden ser todas estas personas. Como no tiene un rostro, no tiene edad, no tiene nada, que a final de cuentas todo mundo podemos enarbolar ciertos ideales. Entonces ese es algo que toma la película, que retoma muy bien del cómic en ciertas partes, obviamente con los ideales que trae la película diferentes, pero ¿qué es lo que te intenta decir? O sea, que no necesitas tener un rostro para enarbolar tus ideales como están. Exacto, sí, la película lo retrata bastante. En algún momento también pues se llegó a hablar de que pudieran sacar una continuación, cosa que por suerte no llegó, porque no sé qué hubieran hecho. Pues, es de esas películas que también se agradece que ya no hayan sacado algo más. Sí. Es como, por ejemplo, bueno, ahorita que mencionas, ahora sí que hubiera sido algo que menos le hubiera gustado a Alan Moore. Por ejemplo, otra de las cosas que hicieron y que de Alan Moore casi estaba sacando espuma por la boca, es cuando empezaron a hacer estas precuelas de Watchmen, que hay unas que están muy buenas, hay otras que están bien X, y cuando la serie que sacaron en HBO, que se llama pues básicamente Watchmen, que pues retrata qué hubiera pasado con el mundo después de lo que pasó en el cómic. La serie está basada 100% en el cómic, más que la película que sacó Zack Snyder. Y pues básicamente Alan Moore estaba así de que ¿qué les pasa? Qué viejito neurótico. Así es. Le hace falta un baño. Y corte de cabello. Ya sé. Pero bueno, dentro de todo, pues digo, sí sigan el consejo que les da Carlos. Primero vean la película. Obviamente creo que ya todo el mundo casi la vimos, antes de que lean el cómic, porque sí está un poco denso el cómic y la película te ayuda a entender muchísimas cosas. Y pues básicamente sí es un cómic interesante. No con todas las ideas que tiene Alan Moore estoy de acuerdo, pero estoy de acuerdo en que es un cómic que te ayuda un poquito a ver esa parte, ¿no? Y una de las cosas que tanto dicen en el cómic como en la película es que es esto, ¿no? O sea, lo importante son las ideas y la consecución que tienes como persona para llevarlas a cabo, y que se vea más dramático en la película por el clímax que le dan, que acá en el cómic, que básicamente además es un panel chiquitito y apenas se ve, en donde le dice que debajo de esta máscara no hay piel, no hay esto, hay una idea, y las ideas son una prueba de balas. Así es, sí, en el cómic es muy muy simple, y acá en la película realmente el mensaje es más explosivo, impacta mucho más, así que es muy muy recomendable ambas obras. Y pues bueno, eso fue más o menos V de Vendetta. De hecho, algo que creo que se nos está también olvidando es que, por ejemplo, yo
Carlos tiene la novela gráfica toda en un compendio que la portada está genial, que es esta portada roja con la silueta de B. Yo tengo... no sé si... No, al principio no sabía si me gustaba o no, ahorita ya me gusta. Pude conseguirlas los números individuales, y las portadas son basadas en viñetas que tiene incluso el cómic, pero redibujadas por David Lloyd, y se ven excelentísimas y muy geniales. Y bueno, dentro de noticias ñoñas en el universo, es que, por ejemplo, Bradley Cooper, ahora que está empezando con su nueva casa productora y que por fin tuvo un deal con Warner Brothers, van a adaptar a película, hasta donde se sabe, el libro de Dan Simmons que se llama Hyperion, dentro de la saga de los Cantos de Hyperion, que es básicamente un libro super ñoño y que está basado, el primer libro, en los cuentos de Canterbury, y de hecho es un homenaje muy cañón a John Keats. Pero si es un libro de ciencia ficción, está buenísimo, léanlo. En realidad el primer libro está dividido en dos, que es el Hyperion y luego la caída de Hyperion. El primero es básicamente diferentes historias, pero pues tiene su lado de ciencia ficción bastante bueno. Dentro de las sagas de Space Opera que tenemos en la actualidad, aparte de la clásica, por ejemplo, de Fundación de Isaac Asimov, que por favor no vean esa serie, está de la fregada. Los libros están muy buenos. La saga, por ejemplo, de Dune, de Frank Herbert. Tenemos la saga de Una Odisea Espacial. Dentro de las más modernas, por ejemplo, podemos encontrar esta de Hyperion de Dan Simmons, y que es una de esas space operas modernas que empezaron a revivir un poquito el género de la ciencia ficción en la lectura. Entonces ya veremos qué se hace. Sí, porque no sabemos si vamos a hablar de Eternals o no. Sí, porque ya estábamos viendo ahí de que no está tan buena, y así como que desde un principio, antes de saber cómo estábamos de la vemos, no la vemos, y bueno, ya estaremos decidiéndolo en los próximos días. Sí, ya lo descubrirá la siguiente semana. Entonces, pues bueno, esto fue todo por Nerdify, y recuerden, debajo de esta máscara hay ideas, y las ideas son a prueba de balas.